¿Me escuchan bien? Sí, Sí, Ricardo. Voy a comenzar de nuevo, espero que no se me vuelva a caer la claro. señal. Sí. Bueno, como les decía, el tema de hoy día es la sangre y está visto desde el punto de vista de la filosofía Rosacruz. Y dice así: la sangre en nuestro interior es la parte más profunda del organismo, ya no se licúa, porque circula en forma de gas como elemento influyente en la vida y progreso de toda persona. En la gestación, luego del periodo de 18 a 21 días de la unión sexual, encerrado en su concha astral y mental, el ego entra en la nueva matriz de la madre. Así comienza el proceso, siendo la sangre de la madre el temporal medio de crecimiento. En esta primera etapa de gestación, la sangre tiene un aspecto de núcleos y cambia cuando se completa el cordón plateado. Este comienza su crecimiento desde el átomo simiente del cuerpo físico denso hasta el plexo solar, y el mismo recorrido lo hace desde el gran vórtice del hígado o del átomo simiente del cuerpo astral hasta el plexo solar. Cuando la madre comienza a sentir el movimiento del nuevo ser, más o menos a las 4,5 meses, la sangre del feto, como vehículo del ego, pese a seguir siendo alimentada por la madre, toma su condición y cualidad para individualizarse. La sangre es una esencia expresada por el cuerpo físico y el cuerpo etérico, llamado éter luminoso, del que depende, y el correcto crecimiento de todo cuerpo etérico es en periodo de 7 años. Marca mayores posibilidades para el desarrollo de la luz espiritual. Cuando se dice que un niño es esencialmente imitador o receptivo, es porque su cuerpo etérico está operando únicamente con las polaridades negativas, vale decir, de excreción, sentidos y memoria, mientras que las positivas, asimilación, propagación, calor corporal, sangre y razonamiento, no se manifiestan de inmediato. Sabemos que a los 7 años el niño llega a adquirir pleno desenvolvimiento del éter químico, con la asimilación, para que en el futuro crezca rápidamente el cuerpo físico o cuerpo denso. A los 14 años es el éter vital el que alcanza su plenitud, con la propagación, manifestándose con la aparición de la pubertad y el pleno desarrollo de los sentimientos o del cuerpo astral o cuerpo emocional, que también se le conoce. La glándula timo, que contuvo hasta los 14 años una reserva de glóbulos maternos, deja de funcionar para que el adolescente produzca su propia sangre y sienta por primera vez la tendencia a expresarse como un yo individual. El éter luminoso alcanza su plena manifestación a los 21 años, por la activación de la circulación y el calor de la sangre, para que el cuerpo mental o concreto comience a funcionar en lo que llamamos la mayoría de edad. En tanto que el éter reflector es el que desarrolla hasta los 28 años, con la maduración, responsabilidad o razonamiento, con el objeto de que el ego se manifieste con ideas del espíritu humano o de la mente abstracta. Las edades superiores a los 28 años marcan etapas en las que la sangre es el principal factor que se revele. El control de los bajos sentimientos a los 35 años, expresión de las actividades químicas a los 42 años y el máximo de los pensamientos del cuerpo mental a los 49 años. El estado de la sangre como vehículo de expresión del ego depende principalmente de 3 circunstancias. Uno es la temperatura, segundo es la alimentación y tercero, que es muy importante, el comportamiento personal. El ego, para mantenerse dentro del cuerpo, requiere de una determinada nota vibratoria producida por una adecuada temperatura de la sangre. Para ello es que la sangre es el vehículo del ego y su principal medio de expresión. Cuando se siente calor o fiebre, por ejemplo, la sangre se calienta y la persona tiende a dormirse. Con lo contrario sucede lo mismo, pues si la sangre se enfriara demasiado, se produce un desmayo por la salida del ego de nuestro cuerpo. La alimentación es muy importante porque según lo que ingiramos, la sangre se convertirá en la transportadora de materia que ayuda o perjudica a nuestro organismo. La sangre arterial es la principal conductora de la materia calcárea, en oposición con la sangre venosa. La importancia de la calidad del agua y de los alimentos se debe a que ambos contienen materias calcáreas que endurecen el sistema circulatorio,
cierra el pasaje de la sangre por los vasos capilares, disminuyen el riesgo sanguíneo y acortan nuestra vida. De ahí que la elección de la alimentación sea de suma importancia para mantener la vida, por lo que se aconseja ingerir principalmente verduras, frutas frescas, semillas y lácteos. Y al respecto, existen tablas de alimentos que indican la proporción de los materiales calcáreos. La carne, por ejemplo, aunque contiene proteínas, se restauran los tejidos, nos produce ácido úrico y es el responsable de la arteriosclerosis, además de estimular enfermedades psíquicas por el alto contenido de materia astral del animal. El consumo de carne puede sustituirse con la ingesta de legumbres y semillas. El chocolate es rico en calorías, pero carece de materia calcárea. En cambio, el cacao contiene gran cantidad de materia calcárea, que lo hace perjudicial. Las frutas cítricas son antisépticas y los cereales contienen antitoxinas. El agua debía ser tomada y usada en la alimentación excesivamente destilada, pero desgraciadamente no hay muchas facilidades para obtenerla así. También es necesario considerar la necesidad en medida adecuada de la presencia de hierro en nuestra sangre. El hierro, que se puede obtener de los cereales, hortalizas, huevos, frutas, respectivamente, influyen en nuestro organismo y en nuestro desenvolvimiento individual en forma de hemoglobina. El ego no puede actuar si no tiene un determinado calor que lo rodee, y esto es solo posible por la combustión que se realiza cuando aspiramos oxígeno y lo llevamos a los pulmones para que se una con el hierro de la hemoglobina de nuestra sangre. Así, con la unión del oxígeno y el hierro de la hemoglobina en la sangre, se produce el calor medio necesario para que el éter luminoso actúe como regulador de la sangre, como vehículo del ego. El temperamento de cada quien influye a favor o en contra del adelanto espiritual, teniendo también una consecuencia colectiva, porque sus vibraciones se unen al ambiente psíquico circundante. No controlar el temperamento ha ido interfiriendo con las posibilidades del crecimiento espiritual propias y colectivas, y con el transcurrir del tiempo, como consecuencia, hizo cambiar el medio espiritual de la Tierra, con lo que está sucediendo hoy día. Cuando se dice que todos los pensamientos, sentimientos y actos humanos tienen repercusión, es porque las consecuencias han sido conocidas a través de los tiempos en el medio ambiente. Por lo que se hizo necesario que un Salvador como Cristo, para que con su vida, luz y poder mejorara las condiciones espirituales de la Tierra, perjudicadas por el erróneo temperamento humano. Además, Cristo posibilitó atraer individualmente la mejor fuerza espiritual, el amor, que se tradujo en crecimiento interno. Y con la participación directa de Cristo en la evolución humana, quien año tras año penetra en la Tierra con su poder solar, se han mejorado considerablemente las condiciones espirituales para que todos vivamos en un ambiente cada vez mejor. El átomo simiente. Mientras los átomos del cuerpo se renuevan de vez en cuando, el átomo simiente en especial es indestructible, porque dicho átomo permanece activo, no solo en una vida, sino que forma parte de todos los cuerpos del ego, en sus distintas reencarnaciones. Cuando la sangre corre por el ventrículo izquierdo del corazón, deja cualquier experiencia vivida impresa en ese diminuto átomo, que está en el ápice cardíaco. En la muerte, cuando el átomo simiente termina de desprenderse del corazón, con todas las vivencias de la existencia que acaba de terminar, el alma del ego abandona el cuerpo físico, llevándose el átomo simiente con la quinta esencia de todo lo vivido impreso, como convicción, como conocimiento, para que en la próxima estancia terrestre el átomo simiente actúe como un medio de conciencia que nos impulse a evitar el mal y hacer siempre el bien. Aquí hay un gráfico del átomo simiente y los otros cuerpos que nosotros tenemos. El cordón plateado, por ejemplo, es el hilo que conecta los cuerpos superiores, el etérico, el astral y el mental, al cuerpo físico denso. Por el átomo simiente del corazón, durante la vigilia el ego funciona conscientemente en el mundo físico, porque sus cuerpos están concéntricos, ocupan el mismo espacio. Pero por la noche, en el sueño, se efectúa una separación.
El ego envuelto en los cuerpos mental, astral y parte del etérico, que se compone del éter reflector y el éter luminoso, sale flotando del cuerpo físico y quedan solo en la cama el cuerpo vital y el éter químico, pero todos los cuerpos permanecen conectados por el cordón plateado, que es un hilo finísimo y vibrante que tiene la forma de dos números 6 unidos en cada extremo en el plexo solar. Al producirse la muerte, este hilo se rompe en el átomo simiente del corazón y las fuerzas de dicho átomo pasan al nervio neumogástrico del tercer ventrículo del cerebro hacia el exterior, por la sutura que está entre los huesos occipital y parietal del cráneo, siguiendo por el cordón plateado hasta los cuerpos superiores. Con esa ruptura se desprenden parte del cuerpo etérico y se une con los cuerpos mental y astral, que flotan sobre el cadáver durante unos 3 días y medio, hasta que el cuerpo físico denso y parte del etérico comiencen a desintegrarse sincrónicamente. Luego de los 3 días y medio se produce la última separación del cordón plateado, que se rompe por la mitad en nuestro plexo solar, y el ego queda libre de todo contacto con el mundo material. Algunas veces, por accidente o cualquier circunstancia, el ego no entra en el cuerpo para despertarlo, sino que se queda fuera flotando durante un número indefinido de tiempos, horas o días, como el trance natural o el llamado coma. Pero el cordón plateado no se rompe por ninguna de las dos partes mencionadas en el corazón o en el plexo solar, porque si se llegaran a producir alguna ruptura, no habría forma ni ninguna restauración posible. Aquí hay un gráfico donde están los cuerpos que nosotros tenemos asociados a nuestro cuerpo físico. Está el cuerpo del espíritu divino, del espíritu de vida, del espíritu humano, la mente abstracta, el cuerpo mental o concreto, el cuerpo astral o de deseos, el cuerpo físico y nuestro cuerpo vital. Aquí hay algunas definiciones de los términos que yo les he mencionado. El ego, dice, incluye los vehículos del espíritu divino, del espíritu de vida y del espíritu humano. La definición de espíritu circunscribe la acción de todos los vehículos del ego. Vehículos. Abarca los instrumentos espirituales. Cuerpos. Comprende los organismos de la personalidad, el mental, el concreto, el astral y el cuerpo físico. Pensamientos. Acción del cuerpo mental concreto. Sentimientos, que es la función del cuerpo de deseos o astral. Actos o acciones. Labor del cuerpo físico. La parte psíquica engloba las funciones mentales y astrales. Bajos sentimientos implican las pasiones, las impresiones y deseos del cuerpo vital, del cuerpo astral o de deseos. Y las actividades anímicas involucran la manifestación de la vida anímica, la luz anímica y el poder anímico del cuerpo de deseos o cuerpo astral. Hasta ahí llega la presentación. ¿Me escuchan bien? Sí. Ya.